Muy buenos días con todos. Muy buenos días. Buenos días, profe Darky. Buenos días, Buenos días, profe. Adrián. Muy buenos días, Aileen. Buenos días, Emilia y a Evelyn, que nos responden. Es un placer una vez más estar con ustedes por esta pantalla, ¿sí? Voy a iniciar la clase pasando la asistencia. Por favor, recuerden todos mantener la cámara encendida. Por favor, mantener la cámara encendida. Adrián, Abarca, Presente. su cámara. Evelyn, Presente. Emilia, Presente. la cámara de ustedes, por favor, Adrián. Emily, Quispe, no está. Joyce, un taxi, no está. Y Aileen, Janbay, Presente. su cámara. La cámara de ustedes. Muy bien. Voy a iniciar compartiendo pantalla. Y vamos a iniciar la clase recordando las instrucciones que deben de seguir, ¿sí? La clase del día de hoy veremos lo que es una función cuadrática, ¿sí? Recuerden, deben estar puntuales y preparados a la hora de clase, ubicarse en un lugar cómodo. Ya en este momento todos deberían estar con sus cuadernos, su lápiz, con la fecha escrita y con el tema del día de hoy, que son funciones cuadráticas. Iniciada la clase, después de saludar, todos los estudiantes deben desactivar el micrófono y mantener la cámara encendida. Escuchar con atención la clase que se ha preparado y esperar que el docente indique su participación. Para la interacción, cada estudiante deberá esperar a que el docente les indique su participación. Al finalizar la clase, el docente responderá a sus inquietudes y de no existir, terminará la clase, ¿sí? Las indicaciones sobre las actividades a realizar serán enviadas a la plataforma, ¿sí? Quiero darles una información, creo que ya todos deben de conocer la información que la institución nos pide que les demos a conocer, es que las actividades que estaban planificadas ser entregadas hasta el día 30, no va a ser así, van a cambiar hasta la fecha del día jueves, aunque en la plataforma les aparezca que tienen oportunidad de entrega hasta el viernes 24, no va a ser así, en realidad pueden subir las actividades en la plataforma hasta el día jueves a las 11:50 de la noche, 11 de la noche, sí, máximo, para que puedan enviar todas las actividades, ¿sí? Recuerden que con esto se cierra la unidad número 4. Yo espero terminar o hasta donde avance esta semana, hasta ahí veremos lo que es la unidad 4. En realidad espero terminar, ya mis planificaciones están de esa manera, terminar este día jueves, ¿sí? De igual forma, las actividades que les envíe de ahora en adelante van a tener oportunidad una semana para realizar las actividades. Es decir, si yo les envío la actividad del día de hoy, tienen hasta el próximo lunes para entregarlas, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar la clase recordando lo que vimos en las clases anteriores. Vimos lo que era una función creciente, una función decreciente, su interpretación geométrica, su interpretación analítica, ¿sí? Vimos lo que era la función par, la función impar, cómo es la interpretación geométrica de una función par, de una función impar,
y su representación analítica. Y además de eso, el método para determinar cuándo una función es par y cuándo una función es impar. Además de eso, vimos lo que era la función periódica y la función lineal. Para la función periódica vamos a tener un número p positivo, donde la función se va a repetir, ¿sí? Bueno, voy a dejar de compartir en un momento para aceptar a un participante. Creo que en este caso es Emily. Por favor, les recuerdo, deben de estar puntuales a la hora de clase. Entonces, continuamos. ¿Observan toda la pantalla? ¿Sí? ¿Observan? Sí. Sí, muy bien. Entonces, continuamos. Vimos lo que era la función lineal. ¿Cómo es la forma de una función lineal? Recuerden que la forma de una función lineal es esta, y igual a mx más b, donde m es la pendiente de la función lineal y su representación o va a estar dada de esta manera y b es el corte con el eje y. ¿Sí? Recuerde que m y b son números reales, constantes, siempre van a ser constantes. Acá las variables van a ser x y y, x la variable independiente y y la variable dependiente. Si tengo dos puntos, puedo determinar la pendiente como este cociente. ¿Y quién va a ser este cociente? No es más que la diferencia de las ordenadas entre la diferencia de las abscisas, ¿sí? Para encontrar la ecuación lineal, recuerden que tienen estas tres formas que son exactamente equivalentes cada una de ellas. Pueden utilizar en cualquier momento la que más les convenga o la que más se les haga más facilidad, ¿sí? Entonces, continuamos. Además de eso, vimos lo que era la función identidad y la función constante. Recuerde que la función identidad está dada de esta forma, como fx igual a x. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que para cada valor de x, su imagen va a ser ella misma. Su imagen va a ser ella misma, ¿sí? Y es una recta que pasa por el origen. ¿Sí? Recuerden que no todas las rectas que pasan por el origen van a ser funciones de identidad, ¿no? Para que sea identidad, debe cumplir esto, que f de x es igual a x, ¿sí? La función constante tiene la forma f de x igual a b, donde b es un número real. Recuerde que la pendiente de una función constante es igual a 0. Y como es gráficamente una función constante, es una recta totalmente horizontal, ¿sí? Muy bien, en la clase anterior quedamos en este cuadro, ¿sí? Recordemos que acá nos piden responder la siguiente pregunta: ¿cuál será el área del corral? ¿Sí? El área que más nos convenga. ¿Pero de qué trata el problema? Bueno, dice lo siguiente: Pedro tiene 20 metros de malla metálica con lo que va a construir un corral de forma rectangular para sus conejos. Si aún no ha decidido las dimensiones, pero quiere aprovechar toda la malla, completa la tabla y expresa el área que tendrá el corral. Entonces, ¿qué tiene Pedro? 20 metros de malla metálica. Y él quiere con esos 20 metros construir un corral. Pero, dependiendo de las longitudes del corral, ¿le va a sobrar? ¿No le va a sobrar? ¿Sí? Él no quiere desperdiciar nada y tener el máximo espacio para que estén allí sus conejitos, ¿sí? Entonces, en la clase anterior vimos cuáles eran las combinaciones de estos dos números de forma tal que me daban estos
estos respectivos números, ¿sí? 0, 9, 16, 21, 24, 25, 24, 21, 16, 9 y 10. ¿Todos completaron la tabla? Aunque al final de la clase yo les di la completación de tabla, ¿todos terminaron de completarla? ¿La tienen a la mano? Aileen, Emily, Emilia, Adrián, Sí. Evelyn. ¿La tienen escrita ya? Sí. A ver, Aileen, para 25, ¿quién iba a ser la respectiva X? 5, ¿Y quién iba a ser 10 menos X? 5, Muy bien. Entonces, 5 por 5, 25, ¿sí? Para este 21, Evelyn, ¿quién iba a ser X y quién iba a ser 10 menos X? Para el 21, para el segundo 21 que aparece. Para el segundo. Sí. X7 y 10 menos X3. Ajá, entonces 3. Muy bien. Sería 7 y 3. 7 por 3, 21. Muy bien. Entonces, bueno, la construcción estaba dada y la construcción era de esta manera. ¿Sí? Fíjense que esto lo que representa son las dimensiones del corral. Pero la multiplicación lo que nos quiere dar es el área. Fíjense, si yo multiplico X por 10X, eso lo que nos da o lo que representa es el área. ¿Sí? Entonces, el área del corral, dependiendo de la medida del lado, se representa por, ¿y quién sería la representación del área? Bueno, la representación del área no es más que esta multiplicación. Recuerde que si tengo un rectángulo, para encontrar el área de un rectángulo o de un cuadrado, ¿qué debo hacer? Multiplicar sus dos lados. ¿Sí? Entonces, multiplico y obtengo estas respectivas áreas. Este sería un corral. ¿Esto sería un corral o no sería un corral? El que tiene longitud 0,10. ¿Sería un corral? Adrián. Un corral. De dimensión 0 por 10. No, ¿verdad? Eso no sería un No, corral. no puedo. Muy bien. ¿Y el de 10 por 0? Ahí cambia. Sería un corral. Es Sí. decir, dos lados de 10 y dos lados de 0 longitud. ¿Sería un corral? No, tampoco. No, tampoco. Entonces, Tampoco. el primero y el último no representan como espacios un corral. ¿Sí? Entonces, no tendríamos allí. ¿Qué quiere decir este 9 y este 1? Este 1 y este 9. Bueno, que dos de los lados miden 1 y dos de los lados miden 9. Y que forman un rectángulo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir este 2 y este 8? A que dos lados del corral miden 2 metros y dos lados del corral miden 8 metros. ¿Sí? Y eso sería un corral. ¿Sí? Un corral suficientemente ahí medio pequeño. ¿Sí? Y el área sería 16. Bueno, entonces, el área del corral, dependiendo de la medida del lado, se representa por, ¿y quién sería la representación? No es más que esto, AX igual a X por 10 menos X, y esto a su vez es 10X menos X al cuadrado. ¿Por qué? Porque fíjese, tenemos acá una multiplicación. ¿Qué hago o qué aplico? La propiedad distributiva. X por 10, 10X. Y X por X, X al cuadrado. ¿Sí? Y me queda negativo. Entonces, el área del corral va a estar dada por esta expresión, 10x menos x al cuadrado. ¿Pero quién es esta x? Esta x es la dimensión de uno de los lados, ¿sí? Si yo conozco la dimensión de uno de los lados, puedo conocer la otra dimensión. Porque recuerde que un rectángulo, ¿cómo es? Tiene 2 a 2 lados iguales, ¿sí? Es decir, en realidad debo conocer una longitud, porque conociendo la otra expresión, que es esta, determino el otro lado, ¿sí? Entonces,
¿Todos entendido acá que esta es la expresión del área del rectángulo? Sí. Emilia, Emily, Aileen, Sí. Evelyn, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya tenemos esto, el área del corral, dependiendo de la medida del lado, está dada por 10x menos x al cuadrado. Entonces, antes de continuar, ¿qué van a hacer ustedes? Van a graficar en sus cuadernos cada uno de estos puntos. Van a graficar cuando x es 0, ¿cómo es el área? 0. Cuando es x1, ¿cómo es el área? 9. Cuando x es 2, ¿cómo es el área? 16. ¿Sí? Entonces van a graficar todos estos pares de puntos. ¿Sí? En realidad vamos a graficar esta función a de x igual a x por 10 menos x. Y esta no es más que una tabla de valores. ¿Sí? Entonces, para x igual a 0, a x vale 10. Para x igual a 1, a x vale 9. ¿Sí? Entonces, van a graficar los puntos 0, 0, 1, 9, 2, 16, 3, 21, 4, 24, 5, 25, 6, 24, 7, 21, 8, 16, 9, 9 y 10, 0. Por favor, ustedes trabajen y van a graficar todos estos puntos, por favor. Ya tienen la tabla escrita, ¿verdad? Adrián, Evelyn, Emilia, Emily. Sí. ¿Todos? Evelyn. ¿Ya tienen la tabla escrita? Sí. Sí, muy bien. Voy a dejar de compartir. Y quiero, por favor, observar la gráfica de cada uno de ustedes. Todos con la cámara desactivada. Muy bien. A ver, por favor, grafiquen en sus cuadernos. Emily y Aileen, por favor, sus cámaras. Cuando dice graficar, ¿se refiere a que reemplacemos la X en la cosita del área o que literalmente grafiquemos? Graficar, Emilia, en el plano cartesiano, cada uno de los puntos. ¿Sí? Grafica en el punto 0, 0. El punto. Y así van. La cámara, por favor. Todos con la cámara. Aileen. Emily. Profe, ¿es Emilia. graficar en la recta? En el plano cartesiano, Aileen. En el plano cartesiano. A ver, muéstreme, Evelyn, ¿qué ha hecho? Muéstreme su plano cartesiano. Muéstreme su plano cartesiano. ¿De cómo? Pero ya voy. No encuentro la recta. No le entiendo, Evelyn. Por favor, ¿Cómo lo grafiquen. hago? Ajá. No entiendo lo que dice Evelyn. ¿Qué aún no hago? La actividad. A ver, ni siquiera el plano cartesiano. Ya lo hice. Para ver. Am, ya. A ver, Aileen, ¿cómo vas? Estoy haciendo todavía. Muéstrame para ver qué ha hecho. Acércalo más. Ya, muy bien. Emily, su gráfica. Está aquí. Ya, muy bien, eso, muy bien, así. Profe, Dígame. ¿qué fotos teníamos que tomar para graficarla en el plano cartesiano?
el valor de X y el valor de su respectiva imagen. Por ejemplo, si X era 0, ¿cuál era la imagen? 0, ¿sí? Cuando era 0, cuando X es 0, la imagen es 0. Cuando X es 1, ¿quién es la imagen? 9, 9. Cuando es 2, 16. 16. Y así vas. Ah, ya. Entonces ubica el 0, 0, el 1, 9, el 2, 16, el 3, ¿qué? Ya. Emilia, su gráfica, muéstrame. Ahí va, ahí va, ahí va. No sé si vaya a verlo, pero ya está todo hecho. A ver, muéstrame. ¿Segura? Mm. A ver, ¿dónde está el 0, 0? Oh, Emilia. espere. Recuerde, es el 0, 0, el 1 con el 9, el 2 con el 16. Sí, es el X y su imagen. Es decir, cuando X toma el valor de 0, ¿cuánto da A de X? Cuando X toma el valor de 1, ¿cuánto da A de X? ¿Sí? A ver, Evelyn, muéstrame. Muéstrame sus ubicaciones. Arranque la hoja y me toca volver a hacer. Rápido, Evelyn, por favor. Es que arranque la hoja. Adrián, muéstrame, ¿qué ha hecho? Muy bien. Continúe. Eso le iba a decir que me faltaba. ¿Le falta? 4 puntos más. Ya, muy bien. Cuando terminen de ubicar todos los puntos en el plano cartesiano, por favor, ¿qué van a hacer? Van a tratar de unir, presten atención, van a tratar de unir cada punto. ¿Sí? Unen todos los puntos para ver qué forma obtienen. ¿Ya terminaron de graficar? ¿Terminaron? A ver, Evelyn, muéstrame qué hiciste. Evelyn, Mande. muéstrame. No, me falta unirlo, me falta terminar de unirlo. Aileen, muéstrame su gráfica. Aileen, No sé si está bien, pero aquí no está. importa, a ver, muéstrame. A ver, no observo bien. No, eso no. Aquí hay ropa. Aquí hay otra. Ya, muy bien, ahí medio puedo observar. Adrián, muéstrame su gráfica. Muy bien. Emily, su gráfica. Mm, muy bien. Emilia, su gráfica. Lo estoy haciendo. Evelyn, muéstrame. Ah. A ver, no observé nada. Ups, sí. No. ¿Dónde está el 00? No sé.
¿Dónde está el punto 00, Evelyn? Ya, muy bien. Voy a compartir pantalla para mostrarles cómo debió haberles quedado cada una de las gráficas. A cada uno de ustedes la gráfica. ¿Observan todos la pantalla? Adrián, Evelyn, Emilia, Sí. ¿observan? Sí. Sí, muy bien, fíjense. Los puntos debieron ubicarlos de esta manera. Tenemos el 00, tenemos el 19, tenemos el 216, el 321, el 424, el 525, el 721, el 816, el 9, aquí era 91. 91. Vamos a ver. Aquí era 91. Acá me equivoqué. Acá es 91. El 91 está acá abajo. ¿Sí? Era el 91. Y el 10-0. ¿Sí? El 91 debería estar por acá. ¿Sí? El 8, el 9-1. No el 1-9. El 1-9 sí está acá y era el 9-1. El 9-1 debería estar por acá. ¿Sí? Y el 10-0. Muy bien, la gráfica debió haberles quedado de esta forma. Entonces, la gráfica obtenida es una parábola, ¿sí? Eso lo vamos a ver a continuación, la definición de lo que es una parábola, cuyo punto máximo es el vértice. ¿Y qué punto máximo tiene esa gráfica? ¿Dónde alcanza el punto máximo la gráfica? Adrián, ¿en qué punto? En el 5.25. A ver, presten atención. Si era 9-9, ¿sí? Fíjese, 9-9. 8-16, 9-9. Si era 9-9. ¿Entendido? Aquí sí era 9-9, no 9-1. Es 9,9. La gráfica sí está bien, ¿sí? Entonces, la gráfica estaba dada de esta forma. El 00, el 19, el 216, el 321, el 424, el 5,25, el 6,24, el 7,21, el 8,16, el 9,9 y el 10,0. ¿Sí? Fíjense, cuando es 10, su imagen es 0. Cuando es 9, su imagen es 9. Cuando es 8, su imagen es 16. Cuando es 7, su imagen 21. Cuando es 6, 24. Para 5, 25. Para 4, 24. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, tenemos que el área del corral está dada de esta forma, la gráfica está dada de esta forma y la gráfica que se obtuvo, la anterior, es una parábola, cuyo punto máximo es el vértice. ¿Y dónde es, en qué punto es el más alto de la gráfica, Adrián? El 5.25. El 5,25, muy bien. Es en el punto cuando X toma el valor de 5. Su imagen es 25, es decir, el 5,25. Es decir, que cuando mide 5 metros, el área es máxima. ¿Sí? Fíjense, cuando X toma el valor de 5, el área es máxima. ¿Sí? La máxima área se encuentra en este valor. ¿Sí? ¿Y cómo sería la figura del corral? Emily, ¿cómo sería la figura del corral? ¿Qué dimensiones tendría? La dimensión es 5. Ajá, entonces tiene de lado 5, 5.
¿Y cómo se lo imagina el corral? ¿Un triángulo, un rectángulo, un cuadrado? Un cuadrado. Un cuadrado, exactamente. Entonces, ¿cómo va a ser el corral? Un corral cuadrado, de lado 5, ¿sí? Y con un cuadrado de lado 5 voy a obtener la máxima área para el corral, ¿sí? A diferencia de las demás. Fíjese, si yo hago un corral rectangular de lado 2 y 8, mi área va a ser de 16. Si hago un corral de lado 3 y 7, mi área va a ser de 21. A diferencia de si hago un corral de lado 5, 5, ¿sí? Es decir, de un cuadrado, mi área va a ser de 25, ¿sí? Entonces, el lado mide 5 metros. ¿Y quién sería el área máxima, Emilia? ¿Quién sería el área máxima? Emilia. 25. 25, muy bien. Entonces, el área máxima sería 25 metros al cuadrado. Y se alcanza, recuerden, en el vértice 5,5. ¿Sí? ¿Entendido por ahora? ¿Copiaron toda la información? Adrián, Evelyn. Sí. O sea, pero... Evelyn, Aileen, Emily, Emilia, ¿copiaron toda la información? ¿Hicieron Sí. la gráfica? Aún no. ¿Respondieron las preguntas? ¿Aún no? Muy bien, termine de copiar. En un minuto avanzo, ¿ya? Ya, profe. ¿Los demás? Sí, profe, ya. Ya, muy bien. Entonces avanzamos. Vamos a definir lo que es una función cuadrática. Fíjense qué es una función cuadrática. Por favor, Emily, lea lo que aparece en pantalla. Una función cuadrática tiene la forma f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c, donde los coeficientes a, b y c son números reales y a no es igual a 0. Su gráfica es una parábola. Muy bien, entonces fíjense, una función cuadrática, vean cómo es la forma, ¿sí? Una función cuadrática no es más que un trinomio de esta forma, ¿sí? Entonces, recuerden cómo está dada la función cuadrática, como ax al cuadrado más bx más c. A diferencia de la función lineal, fíjese que se le agrega un término cuadrático, ¿sí? Para una función lineal solo tiene la x. Acá va a aparecer un x al cuadrado, ¿sí? Donde los coeficientes a, b y c son números reales. Y este a siempre va a ser distinto a 0 si es una función cuadrática. Si no es una función cuadrática, entonces este término no va a aparecer. ¿Entendido? Entonces, recuerden la forma de una función cuadrática y cómo es el a, ¿sí? Este a va a ser importante para determinar la función cuadrática y eso lo vamos a ver a continuación. Por favor, todos copien cómo es la forma de una función cuadrática, cómo son los coeficientes y cómo es específicamente a, ¿sí? La gráfica de una función cuadrática es una parábola, ¿sí? Una parábola similar a la que acabamos de ver en el ejercicio anterior, ¿sí? Entonces, por favor, copien esta definición
Ya, profe. ¿Ya todos los demás copiaron? Sí. Muy bien. Entonces, avanzamos. ¿Cuáles son las características que les estaba nombrando hace un momento? Bueno, las parábolas abiertas hacia arriba o hacia abajo presentan un tramo en el que son crecientes y otro en el que son decrecientes. Fíjense, en la primera gráfica, si primero crece y luego decrece, ella va a tener un punto máximo, ¿sí? ¿Y cómo va a ser el a que acompaña al x al cuadrado? Va a ser negativo, ¿sí? Negativo. Si el término que acompaña al x al cuadrado es negativo, la parábola abre hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que primero crece y luego decrece. Sí, va a tener un punto máximo. A diferencia de las parábolas que el término que acompaña al x al cuadrado es positivo. Esas gráficas van a tener un punto mínimo. Y primero van a decrecer y luego van a crecer, ¿sí? Estas son las características de las funciones cuadráticas. Si su gráfica es una parábola y van a crecer en un tramo y van a decrecer en otro tramo, o van a decrecer y luego crecer, ¿sí? Tiene un vértice que es el punto donde la función alcanza su valor máximo o mínimo, es decir, este puntico donde la función alcanza un máximo o este puntico donde la función alcanza un mínimo se conoce como vértice de la parábola, ¿sí? ¿Entendido? ¿Quién es el vértice? Sí. ¿Sí? Fíjense que las funciones cuadráticas son continuas porque no presentan cortes en su trazo. Es decir, que yo puedo trazar al gráfico sin necesidad de alzar la mano, ¿sí? Puedo hacer el trazo del gráfico sin necesidad de hacer un salto. Eso quiere decir que sea una función continua, ¿sí? O sí, y son simétricas con respecto al eje de la parábola. Toda parábola va a tener un eje de simetría. ¿Y cómo va a estar dado ese eje de simetría? Bueno, por el punto máximo o el punto mínimo, es decir, el vértice. Por donde pasa el vértice, donde está el vértice, trazamos una recta totalmente vertical que pasa por ese punto y ese va a ser mi eje de simetría, ¿sí? En algunas ocasiones el eje de simetría va a coincidir con el eje Y, pero no siempre va a coincidir, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo copien, estas dos gráficas, importantísimo. ¿Cómo es la gráfica de una función cuadrática? Ah, bueno, va a comportarse de dos formas, creciente, decreciente. Si es creciente y luego decreciente, alcanza un punto máximo, pero si es decreciente y luego creciente, va a alcanzar un punto mínimo, ¿sí? ¿Y dónde va a alcanzar su máximo o su mínimo? En el vértice de la parábola, ¿sí? ¿Y cómo denotamos o cómo asociamos las gráficas con respecto al valor A de la parábola? Bueno, si este es positivo, entonces la parábola va a ser hacia arriba, abre hacia arriba. Pero si es negativo, la parábola abre hacia abajo, ¿sí? Entonces, importante esto, cuando es negativo, cuando es positivo. Asociar a cómo se va a comportar la gráfica en una función cuadrática. Continuamos. Fíjense, si la función es par, siempre, esto va a ocurrir siempre. La función cuadrática va a ser par si el valor b es igual a 0, ¿sí? Si este b es 0, concluimos que la función es par, sin necesidad de comprobar que la función es par. ¿Y cómo comprobamos si la función es par? Sustituyendo a x por menos x y viendo que se obtiene un resultado exactamente igual al de la función, ¿sí? ¿Qué quiere decir que la función sea par? Recuerden que es simétrica con respecto al eje Y. Es decir, cuando b es 0, el eje de simetría de la parábola va a coincidir exactamente con el eje Y, ¿sí? Además de eso, ¿cómo podemos determinar el vértice de la parábola? Bueno, para determinar el vértice de una función cuadrática, si tenemos esta forma, la forma general de la función cuadrática, puedo conocer el vértice. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Con estos dos valores. El vértice va a estar dado por el punto HK, ¿sí?
¿Y quién es h? Bueno, h va a ser esta formulita, menos 2 sobre 2, menos b sobre 2a. ¿Quién es b? A, b es el que acompaña al x. ¿Y quién es a? El que acompaña al x al cuadrado. Menos es menos y el 2 es una constante. Entonces, por ejemplo, si tengo x al cuadrado más x más 1, ¿quién sería a y quién sería b? Emilia. X al cuadrado más x más 1. ¿Quién sería a y quién sería b? Eh, X al cuadrado más X más 1. A sería X al cuadrado y B sería X más 1. No, 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 no. Recuerde que a es el que acompaña al x al cuadrado. Y si yo le digo x al cuadrado más x más c, ¿quién acompaña al x al cuadrado? El 1. El 1. Entonces, ¿quién sería a? 1. ¿Entendido? Recuerde que a es el que acompaña al x al cuadrado, no x al cuadrado. A es el número que acompaña al x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿quién sería b, Emilia? En el ejemplo que le acabo de decir, x al cuadrado más x más 1. ¿Quién sería b? 1 igual. 1 igual, ¿sí? Entonces, si yo les doy, digamos, la función cuadrática x al cuadrado más x más 1, en ese caso a es 1, b es 1, c es 1. ¿Sí? ¿Entendido? Sí. ¿Sí? Esto es importante que lo tenga porque para la siguiente clase lo vamos a utilizar para determinar el vértice de una parábola. ¿Sí? Esto es importante que lo copie. ¿Quién es h? H no es más que menos b sobre 2a. ¿Y quién es f? ¿Quién es k? Es la función evaluada en ese valor que se obtiene. Por ejemplo, si este valor es 5, entonces sustituimos acá en la función y ese va a ser mi respectivo k. Entonces, ese sería el vértice de la función. ¿Sí? Avanzamos. El dominio de una función cuadrática es el conjunto de todos los números reales y el recorrido se determina a partir de su ecuación y su representación gráfica. Por tanto, si a es positivo, entonces el recorrido va desde k hasta más infinito. Mientras que si a es negativo, el recorrido va a ser desde menos infinito hasta acá. Sí, esto también es importante. ¿Cómo determinar el recorrido? Bueno, voy a culminar la clase el día de hoy. Espero que hayan copiado lo máximo de este tema, porque lo vamos a ver la siguiente clase. Profe, ¿Copiaron? ¿puedes esperar un ratito a que acabemos de copiar eso, por favor? Ya, muy bien. Deben de tener escrito cómo es la forma de la función cuadrática. ¿Cómo debe ser a? ¿Sí? A tiene que ser siempre distinto a 0 para que sea una función cuadrática. Si el a es positivo, ¿cómo es la gráfica? ¿Y qué punto alcanza? Si es un máximo o un mínimo. Si a es negativo, ¿cómo es la gráfica? ¿Y qué punto alcanza? Si es un máximo o es un mínimo. ¿Quién es el eje de simetría? ¿Sí? ¿Cómo está dado el vértice de la parábola? ¿Y cómo está dado el recorrido de una función cuadrática? Ya se sabe por definición que el dominio de la función cuadrática son todos los números reales. Recuerden que el dominio de una función lineal, de igual forma, son todos los reales. Y el recorrido de una función lineal son todos los números reales. El dominio y el recorrido de una función lineal son los números reales. En la función cuadrática, solo el dominio son los números reales. Ya el recorrido cambia. Y va a cambiar dependiendo de quién es el vértice de la parábola. ¿Sí? ¿Me informan, por favor, cuando terminen? Listo. ¿Los demás terminaron? Sí.
Sí. Muy bien, Adrián. Sí. Evelyn. Sí. Evelyn. Sí. Recuerden tener esto al comienzo de la siguiente clase. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir. Muy bien. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna duda con respecto a la actividad que les envié el día jueves? Era súper sencilla. Nope. ¿Sí? Todos realizaron actividad. Ujú. Recuerden que tienen oportunidad, Adrián, recuerden que tienen oportunidad hasta el día jueves de enviar todas las actividades. ¿Sí? Por favor, enviarlas con orden. Yep. ¿Sí? Bueno, fue un placer haber compartido con ustedes una vez más. Nos veremos entonces el día de mañana. Espero se encuentren bien. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, profe. Chao.